Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe, les habla Johnny Saldarriaga y espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más importantes, más misteriosos y más actuales de toda la Sagrada Escritura, que es el capítulo 12, el Apocalipsis de San Juan. Una visión que no es solo del pasado, no es solo simbólica, es una realidad que está ocurriendo hoy delante de nuestros ojos. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Esa mujer no es cualquiera, es la figura de la Virgen María. Pero también dice que esta figura del pueblo de Dios es la Santa Iglesia, de los que guardan los mandamientos, de los que permanecen firmes en Cristo. Pero inmediatamente aparece otro signo. Es un gran dragón rojo. Ese dragón rojo es Satanás y no está dormido, no está lejos, está haciendo guerra contra la mujer y contra sus hijos. Y aquí lo importante, esa batalla no es solo espiritual, se está liberando o se está más bien librando en esta historia, en la iglesia y en el mundo entero. Porque mientras Apocalipsis 12 vemos a la mujer fiel, en el capítulo 17 aparece otra mujer, la gran ramera. Una figura que ha desconcertado incluso al mismo San Juan, al mismo apóstol, quien a verla se queda lleno de asombro y de temor. ¿Puede una iglesia corromperse? ¿Puede haber infiltración? ¿Puede que el enemigo ataque desde adentro? Y estas preguntas no son nuevas. Ya lo había advertido el Papa VI, Pablo VI, cuando dijo que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Ya lo había visto los santos, como Santa Brígida de Suecia, como la beata Ana Catalina Emery, quien describió una iglesia debilitada, confundida, atacada desde adentro, como los mensajes de la aparición de Fátima, donde la Virgen advirtió sobre errores que se extenderían por sí en el mundo, y también en llamados más recientes como los del padre Stefano Gobi, que todo parece converger, una batalla espiritual, una iglesia probada, una humanidad confundida. Pero atención, este video, hermanos, puede ser duro, porque lo que voy a decir más adelante es prácticamente duro, pero no es para señalar, no es para condenar, no es para dividir, es para discernir, para despertar, para prepararnos, porque estamos en el fin de los tiempos y es importante saber esto, porque el Apocalipsis de San Juan no es un libro de miedo, sino un libro de esperanza. Y esto no te lo van a decir en la Santa Misa, ni en cualquier Eucaristía, no te lo va a decir cualquier sacerdote, a no ser que hables con un sacerdote cara a cara, posiblemente. Entonces, Cristo ya venció. Recordemos que Cristo ya venció, pero la batalla continúa y la gran pregunta es, ¿de qué lado estamos con la mujer vestida del sol? Porque en la iglesia hay modernistas y hay tradicionalistas. Y con el sistema que combate contra ella, vamos a ver esto. Porque quédate hasta el final para que puedas aprender, discernir y deja un comentario que para nosotros es muy importante acerca de este tema. ¿Qué piensas tú? Porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la iglesia, obviamente la historia y tu propia salvación. Entonces, hermanos, lo que vimos al inicio no es una teoría, ¿sí? Es una realidad espiritual, porque el asombro del apóstol San Juan es que un simbolismo, un sistema religioso, una apostasía, es una falsedad que se describe en Apocalipsis 17:6, ¿sí? Y la iglesia ha engañado, porque hoy en día se han visto muchas herejías y habrá una lucha final entre la fidelidad
y la apostasía. Y para entender esto tenemos que leer juntos los capítulos clave del Apocalipsis. San Juan capítulo 12, la mujer fiel. El capítulo 17, que es la gran ramera. Mujeres, dos realidades y dos caminos. En Apocalipsis 12 vemos que aparece una mujer vestida del sol, y esta mujer tiene varios niveles de interpretaciones, como enseña la iglesia. La Virgen María, ella dio a luz al Salvador, la nueva Eva, es la madre espiritual de los creyentes, como dice Lucas 1:48, o sea, la madre de los creyentes, donde dice que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Sí? No conozco el primer católico que no ame a la Virgen María. Ese es el pueblo de Israel, la iglesia. Las 12 estrellas representan las 12 tribus, y hay mucho más, obviamente, que odia al dragón y a su descendencia, a nosotros. Y la advocación de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, está mencionada también en el capítulo 12, pero muchos no la creen, muchas veces no la vemos, porque esta señal ya se dio y vemos que es así, porque en las redes sociales como la difaman y blasfeman contra ella, y no es casualidad, ya que el Guadalupe es una adaptación española de la frase Cuatraslupe, que se traduce obviamente como la que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, para quienes buscan discernir la influencia de la iglesia, o sea, debilitar la entidad nacional o cuestionar la doctrina católica en América, obviamente diciendo que son cuentos de los papistas o cualquier secta protestante, y no es casualidad, vemos la contraria del dragón, o sea, el demonio. Mientras Europa se fragmentaba por la reforma protestante liderada por Martín Lutero en 1517, pues América experimentaba una masiva conversión al catolicismo, expulsando por las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531. Lutero desafió la autoridad papal, ¿sí?, promoviendo la salvación solo por la fe, mientras que la imagen de la Virgen de Guadalupe unificó culturas de la iglesia fiel. Y aquí viene lo clave, porque Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está en la iglesia verdadera, la fiel, la doctrina, la fiel de los mandamientos y la fiel de Cristo. O sea, guardan también lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:15, que guarden todo lo que es la tradición oral y escrito. Sí, guardamos la tradición de la iglesia, los que tratan de hacer el bien orando diariamente el rosario de las escrituras, frecuentemente los sacramentos los frecuenta, tiene una confesión, una comunión, hacen obras de misericordia, no dicen malas palabras, llevan los sufrimientos con la cruz, con mucha paciencia. Los que no calumnian con su lengua, aman al prójimo, no faltan a la Eucaristía, les duele pecar, y se humillan ante Jesús reconociendo su humanidad imperfecta y débil, como el publicano en el templo. Esta es la iglesia, el nuevo pueblo de Israel, que junto con María pelea contra la antigua serpiente, o sea, el dragón. Dice Dios Padre Yahvé en Génesis 3:15, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, Eva y María, y como el linaje de ella, o sea, Jesús, aplastará la cabeza del maligno. La mujer, o sea, la Santísima Virgen María, quien junto a su Hijo Jesucristo mantiene una enemistad absoluta contra Satanás. Mientras Eva desobedeció a Dios, María obedece a Dios, convirtiéndose en la figura central que trae al libertador, Jesucristo, quien vence al pecado. Y la iglesia, que sigue a la mujer, la descendencia. Obviamente esto lo vemos en el capítulo de Hechos 1:14, donde dice que oraban juntos con María, la Madre de Cristo. Ella rogaba por la iglesia ante su Hijo. Entonces, hermanos, miremos que simplemente dicen varias mujeres, pero nombran nomás a María, la Madre de Jesús. Dice ahí, es muy importante resaltar eso. Entonces el ataque del dragón
es claramente Satanás y por lo tanto el objetivo de este demonio es destruir a la mujer, atacar a sus hijos, pero como no puede destruirla, entonces ¿qué hace? La persigue, o sea, persigue a los fieles, la divide y la confunde y obviamente la infiltra y los ponen en contras unos con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios. ¿Qué ha pasado en los últimos siglos y demás años? Vemos cómo la masonería se ha infiltrado lentamente sin afán y obviamente suavecito, sin que nos demos cuenta, queriendo poner pues su gente en altos rangos del Vaticano con el fin de destruir la iglesia con una iglesia sinodal. Sí, o sea, dicen que la iglesia sinodal dice que caminar junticos, basados en la comunión, participación y misión de todos los bautizos. O sea, suena bonito y sutil, pero para el demonio. Pero vemos en el transcurso del tiempo que la Pachamama dentro del Vaticano, por ejemplo, este grupo que atravesó la puerta también santa de la Basílica de San Pedro como la parte pues, del jubileo, que ha sido descrito principalmente como peregrinos católicos de esta comunidad de la banderita de colores, ¿sí? La bendición de parejas del mismo sexo también, ocultando algunos casos de sacerdotes y obispos con abusos, y tal vez diciendo que todas las religiones nos llevan a Dios, fomentando que así la figura de Martín Lutero, reconociéndola en el 2016 como un reformador inteligente, que protestó contra la corrupción de la iglesia y de su tiempo y además. O sea, esto es grave. Una tal, o sea, eso es para mí, eso es una gran herejía y obviamente va en contra de lo que dice la escritura. Ya, tal vez hermanos, no podemos, no es que nos sigamos al Papa, no, al contrario, hay que orar mucho por los sacerdotes, obispos, cardenales, lo manda la Santísima Virgen María, lo mismo el Papa, la cabeza de la iglesia, pero no hay que estar de acuerdo con lo que no se va en las escrituras. Si no está en las escrituras, obviamente no es de Dios. Por lo tanto, también hay dogmas que la iglesia ha dejado, porque los dogmas son bíblicos también. Miremos que en Juan 21:25 dice que todas las cosas no están escritas y muchas otras cosas hizo Jesús. ¿Sí? Y voy en línea con Juan 13:16. Dice Jesús, les dejo el Espíritu Santo de la verdad, no dice de las verdades, a quien los llevará a conocer la verdad plena y les dará a conocer cosas futuras para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces vemos que los dogmas en la iglesia son especialmente para glorificar el nombre de Cristo, ¿sí? Miremos también que ahí colocándole también a Martín Lutero una estatua, ¿sí? En el aura de Pablo VI del Vaticano, queriendo además quitarle ciertos títulos a la Virgen María también. Ya lo hizo el Tucho Fernández, que no es corredentora y mediadora. Esto fue una total bomba. Y ni hablar de África, porque África, vamos a ver el otro contrario, porque África, mientras la iglesia estaba apostatando por estos lados, otros sufren por reconocer a Cristo como Salvador dentro de la iglesia. Los cristianos son objetivo claro de los extremistas islámicos en muchos países de este continente. Son mártires y en ningún lugar del mundo han sido asesinados tantos sacerdotes religiosos y laicos comprometidos como en África. Y en los últimos 3 años, 6.3 millones de personas se han visto obligadas a huir y a perder absolutamente todo para poder salvar sus vidas. Entonces vamos al rumbo profético. Y de donde Apocalipsis 17, la gran ramera, aquí aparece otra mujer totalmente distinta, vestida de púrpura, adorada y escarlata obviamente, pero corrompida. Y esta mujer se embriagó con la sangre de los santos, se une al poder del mundo, o sea, la bestia. Vive la corrupción espiritual, el asombro de San Juan, como lo veíamos, porque el apóstol Juan vio una gran visión y eso es lo que estaba viendo San Juan hoy en día, una iglesia corrupta, junto con una iglesia fiel, porque
no esperaba ver algo así. Esto, o sea, no deja una señal o una enseñanza más bien fuerte para nosotros. El peligro no siempre viene de afuera, también puede venir desde adentro. Mientras la iglesia se fractura, nacen dudas. Al nacer dudas, pues obviamente van a ser el ateísmo, y por eso mucha gente a veces no cree, especialmente en Europa. Se acabó la fe. ¿Qué dice la iglesia sobre esto? Porque también lo dice la iglesia, lo dice el catecismo de la iglesia en el numeral 675. Antes de la venida de Cristo, la iglesia pasará por una prueba final que sacudirá la fe de muchos. Habla de engaño religioso, falsas soluciones, apostasía, y es lo que les mencioné, que obviamente falta lo peor: querer borrar a Jesús de la Eucaristía y cambiar las palabras de la consagración, y para eso dejan que lleguen los suyos, a los masones, entrar al seminario y corromper a los demás con corromper, o sea, la sana doctrina que Jesús ha dejado dentro de la iglesia. Y cuando ocupan estos cargos, pues parece no, pues están haciendo estas tales herejías que ya hemos visto pues en los últimos tiempos. Y miremos las advertencias pues proféticas. Esto no es nuevo. Dios ya lo había advertido a través de los santos, como la beata Ana Catalina de Emmerich, que dice que vio una iglesia falsa creciendo, y también con mucha confusión y doctrina y divisiones internas. Santa Frígida de Suecia habló de la corrupción espiritual, pérdida del fervor, y obviamente Nuestra Señora en Fátima también advirtió errores que se expandirían por el mundo: persecución a la iglesia, crisis de la fe. Y miremos la hermana Agnes Asawa en la desaparición de Nuestra Señora de Akita, Japón, en 1973, que obviamente advirtió que el demonio se infiltraría en la iglesia, provocando una profunda crisis interna. Y el mensaje central indicó que cardenales se enfrentarían a cardenales, se pondrían uno con el otro, obispos contra obispos y sacerdotes contra sacerdotes, mientras que los sacerdotes fieles serían despreciados y perseguidos, pues los que sean devotos de la Santísima Virgen. Tan raro, ¿no?, que sean devotos de la Santísima Virgen y sean perseguidos. El Papa León XIII tuvo también una visión de Satanás, que le pedía tiempo a nuestro Señor para destruir la iglesia, y después de eso prometió pues hacer las oraciones a Miguel Arcángel a todas las parroquias, cosa que también lo quitaron. Eso es algo que deja mucho que pensar. Mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa estaba llenando, ahora está rebosando. Claramente que el humo de Satanás los sacerdotes, en la iglesia, dice el Papa Pablo VI. Los sacerdotes, ahora viene la parte favorita, ¿sabes? Los sacerdotes y obispos también, ¿no? Y muchos van por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas almas. Vamos, niña, ¿tú te crees que la Virgen podía haberte dicho una cosa semejante? Te lo inventaste tú. Eres una mentirosa. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón por vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Ha logrado infiltrarse especialmente en los altos rangos jerárquicos de la iglesia, buscando destruir a Cristo y a su iglesia mediante engaños. Lucha entre la luz y las tinieblas. Y la Virgen señaló que los 10 cuernos representan la masonería. Difunden una ley apóstata a los 10 mandamientos. Aquí deben ser muy sabios, pues obviamente, para hablar eso. Y no podemos decir todo de la iglesia está perdida, todo es corrupción, porque no falta el que diga yo no voy por allá, porque allá se juntan todos los hipócritas, mientras que tú no te miras a sí mismo. Tú eres otro hipócrita.
La verdad es equilibrada. La iglesia de Cristo no puede ser destruida, dice Mateo 16:18. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero sí puede ser atacada e infiltrada. Siempre habrá trigo y cizaña, lo dice Mateo 13:29. Jesús narra la parábola del trigo y la cizaña, mostrando que la iglesia tendrá pruebas donde el dueño del campo ordena, obviamente a sus ángeles, que no se corte la cizaña, o sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo y deja crecer justamente los dos, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y por último habrán santos y pecadores en la iglesia, pero esto la gente no lo ve, no lo vemos más allá. La iglesia es la asamblea, recordemos que somos nosotros, no solo las paredes del Vaticano, hay también traidores como Judas, hay incrédulos como Tomás, hay gente que niega a nuestro Señor como Tomás, hay también piadosos y que aman a Jesús como Juan, hay corruptos como Mateo y hay tibios como todos los apóstoles. Miremos que todos lo abandonaron en la cruz, por eso no hay que generalizar. Además, los protestantes se ganan el atributo de decir nosotros somos la iglesia verdadera con sus ataques y falsas doctrinas, generalizando pues diciendo que la iglesia católica es la gran ramera, usando estos textos bíblicos, y por eso dicen salgan pueblo mío de ahí, mencionando Apocalipsis 18:4, y también dicen que la iglesia católica enseña mal, o sea, porque ellos dicen que si la mujer vestida de sol tiene dolores de parto, ¿por qué enseñan ustedes que María no tuvo dolores de parto al tener a Jesús? Pero ellos no entienden que Lucas 2:35, que el profeta, el anciano Simeón, durante la presentación de Jesús en el templo, refiriéndose obviamente al dolor que María sufriría por la misión y pasión de su hijo, y se asocia obviamente con los dolores de la misión profética de la mujer de Apocalipsis. Y esto es que hay que verlo desde este punto de vista, porque hay mucha gente que no piensa en esto, tampoco te lo van a explicar en la iglesia, por eso mismo, ¿sí? Y en este pasaje, una vez el cielo insiste pues a los fieles a separarse de Babilonia, vuelvo y repito, de Apocalipsis 18:4, de la que dicen los protestantes, porque hay pecado y hay totalmente cosas grandes, corrupción, para evitar pues obviamente esta participación en sus pecados y no sufre sus plagas. Uno de los ataques perfectos del dragón de Apocalipsis 12 es poner al protestantismo en contra de la iglesia católica, como le he dicho, para generalizar, obviamente por completo su doctrina, asociándola de corrupción, y esto es perverso además porque dicen que adoramos yesos, doctrinas falsas, dogmas, en fin, porque no son bíblicas, y piensan que adoramos a María como Dios, y obviamente la ponen en contra, se quejan de los dogmas y obviamente contra ella, diciéndole que no es madre de Dios, que ella es un vaso simplemente que Dios usó, y en fin, tanta cosa que a la final duele, y esto va creciendo en una tal herejía dentro de ellos por falta de ignorancia. Bueno, la sola escritura también ellos creen que es totalmente infalible, lo mismo que la sola fe, totalmente suficiente, y peor, aún demuestran su odio profundo contra la Virgen María, o sea, la mujer vestida de sol, como les decía, difamándola con estas enseñanzas. Hermanos, les digo, y lo que ha logrado el modernismo también, aplaudiendo pues a los falsos pastores dentro de la misma iglesia, donde sacerdotes buenos que se preocupan por sus ovejas son silenciadas y apartados, castigados por sus superiores. Pero quien dice abogar por una mayor inclusión, ¿sí?, escogiendo obviamente a pastores
que especifican como para, por ejemplo, lo que la comunidad de colores que les aplaude, ¿sí? Diciendo que hay que bendecir parejas del mismo sexo, es aprobado totalmente, a eso le aplauden, ¿sí? Entonces hay que ver que esta visión tradicional que condena los actos homosexuales, ¿sí? Como en la Biblia los condena pues de eso como un desorden, dicen que es normal, porque Dios ama a todos, ¿sí? Eso es lo que nos quieren meter por los oídos y meterlo, que lo vean por los ojos. Los que obtienen mejores puestos en la iglesia son ellos. Y vemos tiempos atrás una entrevista de la Madre Angélica también a un sacerdote que falleció y volvió a la vida, que se llama Esteban Escher, tras un accidente en 1985. Él dice que cuando murió escuchó que la sentencia de él era el infierno, pero fue salvado por la intercesión de la Virgen María, recibiendo una segunda oportunidad. Y en esta experiencia dice que escuchó al Señor decir: tú eres un sacerdote y nunca me has sido para mí. La sentencia fue el infierno. Entonces miremos que muchos sacerdotes van por ahí. Tras la súplica de la Santísima Virgen María a su hijo, porque él escuchó una voz de una mujer y le dio una segunda oportunidad y cambió de vida. Eso hace el modernismo, astucia del dragón. Tiempo después vimos como Francisco también colocó a Martín Lutero en el Vaticano, llamándolo inteligente, pero ignorando totalmente, por ejemplo, a esta religiosa, la beata, se me olvida el nombre, Serafina, creo que llama Serafina Micheli, que nació en 1849, la fundadora de las Hermanas de los Ángeles, y el testimonio que ella cuenta fue que Martín Lutero lo vio en el infierno, ¿sí? Después de arrodillarse en una iglesia buscando donde buscar hacer oración, y el ángel de la guarda se le apareció y le dijo que Martín Lutero estaba en el infierno y vio una visión donde él lo atormentaban los demonios. Entonces miremos que también un grupo de personas calificando como satánicos interrumpieron también el Vía Crucis que se realizaba en la iglesia de San Francisco en el centro de la capital de Colombia, pues en Bogotá, en pleno Viernes Santo. Entonces, hermanos, hoy más que nunca estamos viendo la confusión, la división, el ataque a la fe, ideologías contra Dios. Ahorita vemos los Terian, por ejemplo, ¿sí? Pero esto no es un motivo de miedo, son señales de que palabras de Dios se están cumpliendo y la mujer sigue en pie y el dragón sigue atacando, pero Cristo ya la venció. Y tú vas a ponerte de parte de cuál, de la mujer del sol o la gran ramera, o te vas a dejar arrastrar por la confusión del mundo. Permanece firme, permanece en Cristo, porque la batalla es real, pero la victoria ya está escrita. Por eso Nuestra Señora en Fátima dice: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y durante la aparición en Fátima, Portugal, especialmente el 13 de julio de 1917, ¿sí? 1917, esta promesa fue parte del secreto revelado a los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Entonces, hermanos, la invitación es esto: ten mucho discernimiento, hay que orar mucho por los que no saben, porque yo me pregunto, si así orando y siéndole fiel a Dios, ¿qué será los que no hacen nada? Hay que orar mucho. Que Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.